Bienvenidos a la semana número 9 de microbiología y parasitología. En esta semana, continuando con el componente de virología clínica, vamos a desarrollar dos temáticas de infecciones virales. La primera es la del virus de la rabia. Por ende, en esta semana hemos comenzado con parte 1, virus de la rabia. La parte 2 será rotavirus. Comencemos con la agenda para la presentación del virus de la rabia. Tenemos una introducción breve sobre lo que vamos a hablar en cuanto a rabia y el virus de la rabia específicamente, que es lo que nos corresponde dentro del aspecto microbiológico, hablar sobre la virología, hablar sobre la replicación del virus de la rabia, todas las fases o etapas que lleva a cabo para poder replicarse dentro de las células, la parte de la patogenia, cómo se haría el diagnóstico y finalmente sobre la tabla de actividades y recursos complementarios para esta clase. Comencemos entonces con la parte de la introducción. ¿Qué es la rabia? Bueno, lo podemos definir de diferentes formas dependiendo del criterio que estemos nosotros tomando. La rabia es una infección aguda del sistema nervioso central. Ciertamente, sí, porque son las células objetivo del virus, son las células del sistema nervioso. Posteriormente después vamos a ver cómo llega hasta allá y cómo desde ahí se disemina hacia otras partes. Es una infección viral que resulta mortal, ciertamente. 9 de cada 10 casos de pacientes infectados con el virus de la rabia que manifiesten sintomatología, pues morirán. ¿Es una encefalitis viral? Sí, es una encefalitis porque causa una afección a nivel del sistema nervioso central y es de etiología viral. Así es que sí, es una encefalitis viral. ¿Es una virosis zoonótica? Sí, porque ya sabemos, esta es causada por un virus, es una virosis. ¿Es zoonótica? Sí, porque es una enfermedad que se transmite desde los animales hacia las personas. Entonces vamos a mencionar qué clase de animales son los que pueden acarrear el virus de la rabia y entonces poder pasar al humano. El más común es el perro y el gato por ser animales domésticos, pero que se podrían contaminar al tener contacto con animales salvajes o animales pues infectados con el virus. Animales pues no vacunados. Así que también sería una virosis zoonótica. Así que cada quien puede armar su concepto a partir de los diferentes elementos y criterios que decida tomar. El virus suele transmitirse al humano eh, tradicionalmente a través de una mordedura de un animal infectado, un animal rabioso. Puede ser también a través de rasguño, que son menos probables, pero que también es posible. Y más adelante incluso vamos a hablar sobre las vías de transmisión aéreas, que son también menos probables, pero que pues puede pasar. Aunque el número de casos de rabia en los seres humanos es poco, pues en comparación a otras enfermedades zoonóticas, hay que aclarar que sí constituye un problema de salud pública porque existen casos en casi todos los continentes, excepto en la Antártica. Entonces, América Latina es de los continentes que tiene más casos. Su reservorio, pues, son los animales. Y precisamente las acciones de salud pública van encaminadas hacia la vacunación de los animales. En cuanto a la taxonomía viral, el virus de la rabia pertenece a la familia de los Rhabdoviridae, que rhabdos significa bastón. Y eso hace alusión a la imagen o logo que vamos a estar utilizando para esta presentación para que lo tengamos siempre presente en la esquina superior izquierda. Y es que tiene una forma de bala o de bastoncito, ¿ya? Entonces, quiere decir uno de sus extremos redondeados y el otro no. Entonces le da la apariencia como de una bala. Y no se encuentra únicamente en los humanos el virus de la rabia, sino que también se encuentra afectando a otros mamíferos, como ya mencioné, perros, gatos, mapaches, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. También hay virus de la rabia o virus que pertenecen a la familia de los Rhabdoviridae
presentes en peces, aves e incluso en plantas. Esto es lo que estábamos mencionando sobre la familia de los raptovirus. Tenemos que dentro de los raptovirus está el vesiculovirus y ese se encuentra distribuido en el Caribe, afectando a ganado y a cerdos y caballos. La patología es aguda y autolimitante. El que nos interesa a nosotros porque es del grupo donde se encuentra el virus de la rabia es el lisavirus. Dentro de los lisavirus, pues ahí es donde está el virus de la rabia y como ya mencionábamos, es distribución mundial, excepto en el continente antártico, donde no se han encontrado casos aún. Y afecta a muchos mamíferos, incluyendo pues al ser humano. La patología es lenta, progresiva y mortal. Ya vamos a hablar sobre la patogenia o patología de la enfermedad. Como mencionamos también hace un momento, hay raptovirus que afectan a los vegetales y otros raptovirus, pero que para nosotros de importancia va a ser el lisavirus, porque es donde se encuentra el virus de la rabia que causa afecciones a los seres humanos y por ende es de nuestro interés. En la parte izquierda están viendo una representación gráfica del virus de la rabia y lo vamos a tener siempre presente porque precisamente al estar dentro del componente microbiológico, lo que nos interesa hablar es sobre, pues, por ejemplo, esta proteína spike, la glicoproteína G, que va a ser la que le va a permitir unirse al receptor de las células para poder iniciar el ciclo de replicación viral. Y así sucesivamente, pues cada una de estas proteínas las vamos a desarrollar en esta clase. Sobre los signos y síntomas de la rabia. Ojo que aclarar que la rabia va a dividirse en 3 fases. Ya lo vamos a ver. Ahora, también tener en cuenta que una vez se da la manifestación sintomática de la enfermedad, el paciente tiene altas probabilidades de morir. Son históricamente una minoría, contado incluso con las manos, con ambas manos, a nivel mundial, los pacientes que se han recuperado después de padecer signos y síntomas de rabia completamente. La mayoría pues terminan muertos. 9 de cada 10 terminan muertos. Así es que hablemos de los signos y síntomas. Los primeros síntomas pueden durar varios días. O sea, estaríamos hablando de una fase aguda. Son sintomatología bastante difusa, no es algo característico, sino que parece una influenza. Entonces el paciente experimenta debilidad, malestar general, fiebre, dolor. Por cierto, en este momento les hago énfasis también en que vean los videos que les he dejado como recursos complementarios al final de esta presentación. Porque ahí hay videos de pacientes reales con rabia. Y entonces ahí el mismo paciente cuenta o narra sobre lo que está experimentando. Sigamos. También puede provocar malestar o sensación de picazón en el sitio de la mordedura, que básicamente esto va a ser para nosotros importante desde el principio. Dónde se genere la lesión y el tipo de agravamiento o severidad de la lesión va a ser para nosotros importante. Y lo vamos a ver más adelante sobre cómo factores que intervienen para que se produzca la infección de una manera más rápida o no, como elementos que determinan qué tan rápido puede llegar el virus hacia el sistema nervioso central, que es el objetivo de él. Evoluciona en pocos días a síntomas agudos de disfunción cerebral. Es decir, cuando ya llega al sistema nervioso central, el paciente comienza a experimentar ansiedad, confusión y agitación. Luego, a medida que se va avanzando con los problemas cerebrales, o sea, ya el compromiso del sistema nervioso central, el paciente empieza a agravar aún más. Este agravamiento va incluso a producir la muerte. El paciente tiene delirios, tiene un comportamiento anormal, alucinaciones, hidrofobia, incluso puede experimentar aerofobia y fotofobia. O sea, experimenta 3 fobias: hidrofobia, fotofobia, que es el miedo a la luz,
La hidrofobia es el temor al agua y aerofobia, que es el temor al aire. Vuelvo a repetirles, vean los videos que les he dejado en los recursos complementarios, porque aquí se evidencian estas tres fobias. Aquí en esos videos se pueden evidenciar incluso los delirios y los comportamientos anormales que experimentan los pacientes. Dentro de los videos incluso aparecen escenas de un niño con rabia. Advertencia que las imágenes son fuertes. El periodo agudo de la enfermedad termina normalmente después de 2 a 10 días. Esto es similar que en los animales y por eso cuando un animal muerde, el tiempo de observación del mismo es de 10 días. Porque si ya el animal rabioso, o sea, si ya el animal está experimentando sintomatología, en términos de 10 días esperaríamos la evolución de los mismos. Si en 10 días el perro pues no muere, entonces quiere decir que muy probablemente era simplemente un animal agresivo. Si en términos de 10 días el animal muere, pues muy probablemente entonces sí estamos hablando de un animal rabioso. Lo único es que pues hay que tomar varios criterios. No se puede tomar únicamente que el animal murió y que el animal se murió en los 10 días y que mordió, sino que pues hay que evidenciar que experimente un comportamiento anormal, que se viera un comportamiento errante en el animal. También, vuelvo a repetirles, les he dejado videos donde se ve el comportamiento normal de un perro y el de un mapache infectados con el virus de la rabia. Una vez que aparecen los signos y síntomas, como ya mencioné, la enfermedad es mortal y a los pacientes solo se les da tratamiento paliativo, es decir, solo se les da tratamiento para minimizar las molestias que puedan estar experimentando. Sobre la virología, tienen en la parte derecha una micrografía electrónica del virus de la rabia para que vean y evidencien de manera real cuál es la morfología del virus. Tiene una forma de bastón, por eso forma parte de la familia Rhabdoviridae, y tiene uno de los lados más doblado, y eso es lo que le da la apariencia como si fuera de una bala. Es un virus RNA con envoltura. Ojo, que desde el momento en que decimos que tiene envoltura, estamos refiriéndonos a que es un virus que roba parte de la membrana plasmática de la célula infectada. Pertenece al género Lysavirus. Ya vimos la tabla donde ciertamente dentro de la familia Rhabdoviridae hay más virus, pero específicamente dentro del Lysavirus es donde se encuentra clasificado el virus de la rabia, que afecta a mamíferos incluyendo pues a los humanos. Los rhabdovirus son virus simples que solamente codifican 5 proteínas. Esta característica aplica para el virus de la rabia, para el Lysavirus. Ya vamos a ver cuáles son esas 5 proteínas que se codifican en su material genético. Tienen una envoltura en forma de bala, como ya lo habíamos mencionado, y como ustedes pueden ver, pues son más largos que anchos, según sus dimensiones, dándole pues esa apariencia de bastón o bala. Aquí tenemos otra micrografía también electrónica, donde ustedes también pueden evidenciar muy claramente la parte de las espículas o spikes o la glicoproteína G, que es lo que estamos viendo aquí, la proteína G. Y a su vez pues también pueden ver la proteína matriz o la proteína M. Ya vamos a empezar a hablar sobre cada una de las proteínas. Entonces, pero creo que queda más que claro y obvio que la morfología es bastante característica y llamativa, sin miedo a perderse con otro virus. En esta diapositiva ustedes pueden ver entonces las proteínas de las que hemos estado mencionando, que son las que codifica el material genético de Lysavirus, ya, o el virus de la rabia. Lo podemos llamar Lysavirus porque pues dentro de este género solo se encuentra el virus de la rabia, o podemos llamarle pues virus de la rabia. Ya habíamos hablado las proteínas spikes o las proteínas que podemos observar en la superficie viral son glicoproteínas, o sea, son proteínas unidas a azúcares.
que están pues en forma de espinas distribuidas alrededor del virus. Tenemos una proteína matriz pues que envuelve todo, envuelve a la nucleoproteína, digámoslo así, el corazón, el core del virus. Es un virus RNA en sentido negativo, así que necesita tener dentro de su nucleoproteína, dentro de su nucleocápside, perdón, necesita tener pues una polimerasa de RNA dependiente, bueno, una polimerasa RNA dependiente de ARN o dependiente de RNA, como lo quieran llamar, para poder entonces sintetizar en primer lugar los ARN mensajeros o los ARN en sentido positivo, pues, para que pues, se pueda hacer la síntesis de proteína. Así que tiene que, como todo virus ARN en sentido negativo, necesita acarrear con él la enzima que pueda hacer la síntesis del ARN en sentido positivo. O dicho de otra manera, el ARN mensajero, pues. Entonces, vemos que ahí está presente. Vamos a ver como la L, la proteína L. La envoltura que habíamos mencionado, pues se la toma de la célula huésped a través de la gemación. Ya les estoy diciendo cómo es que se libera, lo que quiere decir que no es un virus citolítico. La fosfoproteína o la proteína P, ¿okay? El ARN que ya mencioné es ARN en sentido negativo de una cadena. Y esas son, ¿ya? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las 5 proteínas que codifican los raptovirus. Como ya mencionábamos, los raptovirus, los virus que forman parte de la familia Rhabdoviridae, como en este caso el lisavirus, ¿ya? El virus de la rabia, son característicos por tener un material genético que codifica 5 proteínas. Bueno, hablemos un poquito más acerca de las características de cada una de estas proteínas. Como veníamos mencionando, la proteína G, que ya la vieron, es la que forma los spikes, las espinas alrededor del virus de la rabia, es una proteína, es una glicoproteína de superficie. Hay cerca de 1200 proteínas G. Estos están en trímeros, así que se convierten en 400 trímeros. Se refiere a 3 estructuras que forman a la proteína en sí. Es una proteína transmembrana, quiere decir pues que viene desde la parte interna del virus en su estructura y termina hasta en la parte superior. A eso se refieren cuando se llaman proteína transmembrana. Es decir, tienen una participación tanto una parte de ella, de la proteína, tanto en la parte interna como en la parte externa. Eso significa proteína transmembrana. Lo veíamos en la clase 1. Se fija a los receptores celulares. Este es entonces el ligando que se va a unir a los receptores de las células diana. Y también, por ser una proteína de superficie, es una proteína que va a servir como sitio de unión o anclaje para los anticuerpos neutralizantes en la inmunidad humoral. La penetración del virus al citoplasma toma lugar por una vía endocítica, es decir, esta proteína, esta glicoproteína, es la que se va a poder unir al receptor celular para iniciar un proceso de endocitosis mediada por receptor y de esa manera entonces permitir la entrada del virus a la célula huésped. Esto es porque el trímero de la proteína G sufre un cambio de conformación a un pH de 6.1 que lo hace más estable y probablemente permite que una región hidrofóbica de la molécula sea expuesta. Esto quiere decir que va a tener una mejor interacción con la parte hidrofóbica de las membranas celulares que se encuentran pues, en la parte media del sistema de bicapa o en forma de sándwich que tienen las membranas celulares. O sea que el hecho del cambio de la conformación de la proteína G dependiente del pH va a permitirle pues de alguna manera poder generar una evaginación dentro de la misma membrana y finalmente pues permitirle el paso a la partícula viral a través de la membrana.
La proteína M o matriz, que ojo, por ejemplo, ya en otros virus, ustedes con la tarea vieron que hay virus que presentan esto de la proteína M, que significa proteína matriz, pues, y pues se refiere casi siempre a lo mismo. Es una proteína periférica de membrana originalmente, de ahí viene el nombre, que parece bordear la superficie interna de la membrana viral, aunque esto sigue pues un tanto en controversia. Puede actuar como un puente entre la membrana o la proteína G y la nucleocápside. O sea, es una especie de membrana intermedia entre la parte externa, que sería la constituida por la proteína G, y la nucleocápside del virus, o sea, la parte interna o núcleo o core del virus. Ahora sí, la nucleocápside, que pues en todos los virus ya sabemos, es la proteína que envuelve o delimita al material genético viral. Este es pues el núcleo de la ribonucleoproteína infecciosa, o sea, es lo que envuelve al material genético, que en este caso es ARN viral. Tiene una estructura helicoidal que descansa sobre la membrana. Esto es precisamente una de las características del virus de la rabia, sobre esta estructura en forma helicoidal, ¿ya? Em, Esto también pues lo hemos visto ya en cuanto a la virología clínica sobre clasificar a los virus en virus helicoidales o icosaédricos. Y bueno, la tercera clasificación es virus complejos. Recuerden que los virus por su nucleocápside se clasifican en tres, en forma general, en tres. En complejos que no calzan ni dentro de los icosaédricos ni dentro de los helicoidales. Bueno, pues el isavirus, el virus de la rabia, cae dentro de los helicoidales. ¿Por qué? Porque tiene una nucleocápside helicoidal. Y tiene también una apariencia estriada. Ya vamos a ver imágenes acerca de esto. La proteína N o la nucleoproteína. Esta es la principal proteína estructural y cubre el genoma del ARN. Protege el genoma precisamente de las nucleasas, es decir, de enzimas que puedan degradar la información genética, y mantiene su conformación de tal forma que le permite la transcripción. La proteína L, que viene de large, ya de larga, y la proteína no estructural, ¿ya? También conocida como la proteína P, por eso es que está dentro de la nucleocápside también, porque está asociada no a la parte estructural del virus, sino que está asociada a la replicación del virus. Juntas forman la ARN polimerasa, ¿ya? La polimerasa ARN dependiente, perdón, o transcriptasa, como la queramos llamar. Es más popularmente conocida como eh, ARN polimerasa dependiente de ARN. La proteína L, large, que es en sí la polimerasa, que es la más grande, ya vamos a ver imágenes, tiene un peso molecular de 200 kilodaltons y su genoma ocupa casi el 60% del genoma, es decir, de todo el 100% del material genético viral, la proteína large, que es la polimerasa ARN dependiente, es en sí quien ocupa pues, la mayor cantidad del espacio de esa información genética para codificar a esa proteína. Y comencemos a hablar ahora sobre la parte de la replicación y pues la interacción que tiene con estas proteínas. Y ya después vamos a hablar específicamente sobre pues, la replicación del virus de la rabia. Primero, pues obviamente como todo proceso de replicación, pues inicia a partir de la adherencia o anclaje del virus sobre una célula diana. Entonces el virus de la rabia se adhiere a las células a través de sus proyecciones de la glicoproteína o glucoproteína G, como la queramos llamar. El receptor es acetilcolina nicotínico, esto a nivel periférico, es decir, a nivel de la musculatura o nervios periféricos, a donde entra el virus por la mordedura o el rasguño. ¿Okay?
Ahí el receptor sería, vuelvo a repetir, acetilcolina nicotínico. Ojo, ya, a nivel periférico. Luego, el genoma del RNA monocatenario, como ya mencioné, es un ARN monocatenario en sentido negativo, a diferencia, por ejemplo, del rotavirus, haciendo un poquito de retroalimentación, que el rotavirus es un ARN pero de doble cadena y también en sentido negativo. Es transcrito, este material genético es transcrito precisamente por la RNA polimerasa dependiente, ya que viene dentro de la nucleocápside, como ya lo vimos, viene ahí adentro, o la proteína L. ¿Ya? La plantilla para la transcripción es el RNA en la forma de ribonucleoproteína, envuelta en la proteína N que contiene la transcriptasa viral. Los RNA mensajeros codifican pues las 5 proteínas del virión: la nucleocápside, la proteína N, la polimerasa, que es la L, ya la large, y la P del fosfato, la M de la matriz y la del fosfo, ya, la proteína P del fosfo, y eh, la M de la matriz y la G de la glucoproteína, de la parte externa. O sea, las 5 proteínas que conforman a la estructura viral completa. Esos son los pasos de una manera muy general, pero vamos a empezar a hablar de la replicación paso a paso para comprenderla mejor. Bien, es necesaria la traducción constante para la replicación, sobre todo para las proteínas N y las P virales. Ya, o sea, las que forman el core, las que forman el centro del virus, las proteínas nucleares y las proteínas fosfo. El RNA genómico recién replicado se asocia a la transcriptasa y a la nucleoproteína, o sea, a la proteína L y a la proteína N del virus para formar los núcleos de ribonucleoproteínas en el citoplasma. Las partículas adquieren una envoltura mediante la gemación a través de la membrana plasmática, ya vamos a ver imágenes sobre esto, y la proteína de la matriz viral forma una capa en el lado interno de la envoltura, en tanto que la glucoproteína viral se encuentra en la capa externa y forman las proyecciones externas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Esto que estaba ya escrito es esto, y lo vamos a ir desglosando poco a poco para que pueda ser comprendido. Como ya habíamos mencionado en la clase sobre el ciclo viral, las etapas del ciclo de replicación viral son en esencia las mismas, ¿ya? Lo que pasa es que cada virus va a tener ciertos aspectos un tanto distintos o característicos. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando sobre la parte de virología en cuanto a las enfermedades de importancia médica, pues tenemos que aclarar sobre la parte de la replicación de dicho virus, del virus que estemos hablando en ese momento. Bien, esta sería la forma de replicación pues, del virus, y si ustedes se fijan, yo hice énfasis en aclarar sobre el receptor cuando se estaba dando, por ejemplo, la incorporación del virus a una célula periférica, muscular o del sistema nervioso periférico, y mencionábamos que iba a ser un receptor distinto. Allá en aquel caso hablábamos sobre acetilcolina nicotínico, ¿ya? Acetilcolina nicotínico. Ahora, ya hablando sobre las células del sistema nervioso, vamos a hablar del receptor fosfatidilserina, ¿ya? Que es en sí hacia donde se dirige el virus. El virus anda buscando precisamente las células del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar que el receptor es el fosfatidilserina. A nivel del sistema nervioso sería fosfatidilserina, ¿ok? A nivel periférico, hablando sobre musculatura, por ejemplo, donde mordió, donde rasguñó y entró el virus, pues sería acetil nicotínico, ¿ya? Bueno,
Entonces, siempre el ligando va a ser la glicoproteína G, siempre. Se va entonces a unir la proteína G al receptor fosfatidilcerina y pues como ya hablamos, hay un cambio de conformación dependiente de pH con la proteína y esto lo hace más afín a el espacio de la membrana hidrofóbico, permitiendo entonces una especie de vaginación de la membrana citoplasmática de la célula y permitiendo entonces la entrada por endocitosis de, el virus. Bien, como ustedes pueden ver, se da una fusión con el endosoma, es decir, un cuerpo que se forma en el interior de la célula, un endosoma. Luego, lo que vemos es una desenvoltura, es decir, se libera la información genética viral del endosoma. ¿Ok? Se libera. ¿Qué sigue? Bueno, lo primero que sigue es que participe la proteína, la polimerasa o proteína L, como lo queramos llamar, la polimerasa dependiente de ARN, que empiece eh, a, a convertirse, como está en sentido negativo, necesita que se convierta a sentido positivo para que se formen los ARN mensajeros. Y ahora sí, una vez tenemos los ARN mensajeros, entonces aprovechar la maquinaria de síntesis proteica de la célula infectada, es decir, ocupar sus ribosomas para empezar a producir las proteínas virales. La secuencia de las proteínas virales es esta que ustedes están observando acá. O sea, primero se hace la transcripción de las proteínas N, P, M, G, L. Ahora bien, igual aprovechando o robando la maquinaria de la célula infectada, van a haber proteínas que hacen transporte vesicular, es decir, tienen que pasar por el aparato de Golgi y luego van a ser liberadas en vesículas y se van a incorporar a la membrana de la célula. ¿Ok? Ahora, pero antes de eso, también, pues aquí solo hemos sintetizado, o aquí el virus solo ha sintetizado las proteínas virales, ¿ok? Las 5 proteínas virales. Muy bien. Pero lo que tengo ahorita es un ARN mensajero, pero el virus está compuesto por ARN en sentido negativo. Entonces lo que sigue es que también se haga la conversión de este ARN mensajero nuevamente a ARN en sentido negativo para constituir el material genético viral. Y ahora sí, ya teniendo entonces el material genético viral y teniendo las proteínas virales, sigue la fase que sigue pues en todos los virus, el ensamblaje, es decir, armar el virus uniendo la información genética viral más uniendo las proteínas virales. Ahora, lo que sí es que el virus de la rabia, como ya mencioné, la proteína M y la G se han ido a situar hacia la membrana de la célula infectada y como ustedes pueden observar aquí en la parte 8-9, lo que se evidencia es que se da un ensamblaje dentro del, no dentro, en la cara interna del virus, perdón, en la cara interna de la membrana de la célula infectada, ¿ok? Y eso va a permitir que el virus salga por gemación, es decir, formando una pequeña yema, formando un pequeño brote, pues. Entonces el virus no sale generando lisis celular, porque lo único que hace es brotar, ¿ya? De la célula. Esto también hace que pues el virus sea envuelto, porque pues se lleva con él parte de la membrana de la célula de donde se replicó, de la cual proviene. Entonces se lleva con él parte de la membrana, por eso es un virus envuelto. Y ustedes pueden ver ahí que aprovechándose del aparato de Golgi, que pues es
El organelo celular que se encarga de hacer o preparar las proteínas que son de excreción, es decir, las proteínas que van a ser liberadas por parte de la célula, hace que pase todo el proceso de maduración proteica para terminar produciendo proteínas según la célula que van para la membrana celular y que ciertamente sí van para la membrana celular, pero que son virales, son proteínas virales. Entonces, al final, el material genético, ya en sentido negativo, se va hacia la cara interna de la membrana y se empieza a hacer una especie de gemación o yema, brote, que permite entonces la liberación final de un virión, ¿ya? Con parte de la membrana que ya tiene incluida la proteína G y la proteína M, más pues la nucleoproteína que ya estaba preparada ahí para unirse. Y así es como se replica el virus de la rabia. Veamos tal vez con un poquito más de refuerzo para no equivocarnos. Como ya vimos, las fases de replicación de un virus van a ser en esencia las mismas, ¿ok? Siempre hablamos de fijación, penetración, transcripción, replicación y ensamblaje, ¿ok? Y para después hacer una liberación. Son las fases comunes o las etapas comunes del proceso de replicación viral. Entonces, como ya habíamos mencionado, la proteína G, ¿ya? O la glucoproteína, se une a fosfolípidos. Fosfolípidos, pues es de lo que está compuesto una membrana celular, ¿ok? Ya lo hablé en la clase 1. Específicamente al fosfatidilserina, ¿ya? Fosfatidilserina, ahí es donde se une. Entonces, el fosfatidilserina es el que funciona como receptor para el ligando glicoproteína G. Luego entonces sigue la penetración que ya mencionábamos, es una endocitosis. Podemos llamarla endocitosis mediada por receptor porque hay una unión de un ligando con un receptor que, como ya mencionamos, genera un cambio en el pH a 6.1 y esto hace que la proteína presente, la proteína G, presente más, más partes hidrofóbicas que son compatibles, digámoslo así, o que son afines a la parte hidrofóbica de la membrana citoplasmática. Y esa parte hidrofóbica está en el centro de la membrana. Entonces eso le permite poder abrirse, el virus poder abrirse paso hacia el interior de la membrana celular. La transcripción, que consiste pues en que la polimerasa sintetiza pues los 5 ARN mensajeros, que pues a su vez son los que van a codificar para las 5 proteínas virales, que la secuencia de transcripción de estos van a ser N, NS o NP, M, G y L. Luego, pues, una vez ya tenés las proteínas virales, pues sigue pues la replicación. Como ya he mencionado, esto es transcripción porque implica la generación de proteínas. Esto es replicación porque indica o inicia, perdón, la generación de material genético. Entonces, no sé si hasta ahora se habían dado cuenta, cuando yo hablaba de proteínas, hablo del concepto de transcripción. Cuando se habla de material genético, sea ADN o ARN, se habla de replicación. ¿Por qué? O sea, los dos significan formar una molécula nueva, pero cuando se trata de una molécula que es proteína, se llama transcripción. Cuando la molécula es un material genético, se llama replicación. ¿Ok? Bien, entonces, la polimerasa, o sea, la proteína L, o la enzima ARN dependiente, como la quieran llamar, todos esos nombres son válidos. La polimerasa transcribe el genoma de ARN de sentido negativo a una hebra en sentido positivo, o sea, a un ARN mensajero. ¿Ok? Bien, en esta fase se replica, esta fase de replicación requiere de síntesis proteica implicando la misma polimerasa. El cambio de la transcripción de ARN mensajero a replicación de los ARN genómicos parece estar controlado por la proteína N. Ya la proteína N es la que regula entonces aparentemente
la transcripción o la acción o el trabajo de la polimerasa para que se haga entonces la transcripción de el material genético hacia las proteínas que codifica. Luego, pues una vez ya se hizo transcripción y se hizo replicación, pues lo que sigue es el ensamblaje, unir ya entonces las proteínas virales con el material genético viral. Entonces, el ARN mensajero de la proteína G, ¿okay? Se traduce en conjunto con el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Es decir, el ARN mensajero que codifica para la proteína G hace su trabajo y entonces se produce la proteína G. Ahora, la proteína G no está lista solo como las otras, solo con la conversión del ARN mensajero por un ribosoma a de un solo la proteína, sino que necesita hacer transporte vesicular. Es decir, el ARN mensajero se transcribe hacia la proteína G, pero esta proteína G va a pasar al aparato de Golgi, ¿ya? Y al retículo endoplasmático y luego al aparato de Golgi. Esa es la secuencia. Del aparato de Golgi se libera la vesícula que va hacia la membrana celular. O sea, hace el proceso de una proteína de excreción, así se le llama, el transporte vesicular para una proteína de excreción. Y entonces forma parches junto con la proteína M. Por eso es que hablábamos en la imagen anterior de que tanto la proteína G como la proteína M son las que se van hacia la cara interna la proteína M se va hacia la cara interna de la célula infectada y la proteína G se expresa en la superficie de la membrana de la célula infectada y es ahí donde se van a ir las otras proteínas, la N, la L y la P, se van a ir para esa cara interna y de esa manera empezar a producir la gemación del virus. Ok, estas a su vez, las proteínas restantes, okay, se asocian con la proteína M que está pues, ya localizada en la cara interna de la membrana celular. Es lo que más seguro puede ser, o no se está muy seguro si puede ser que pues en el citoplasma se unan, pero lo más seguro es que se unan a nivel de la cara interna de la membrana celular. Y la interacción entre la nucleocápside, que pues son estas proteínas, ¿ya? Y la proteína M causa en la primera, o sea en estas, un cambio de conformación para que parezca más condensada. La nucleocápside entonces, ya estas proteínas que ya se unieron a la M, la nucleocápside entonces llama a través de la membrana, es decir, empieza a producirse el brote para liberarse entonces ya la N, la L y la P que ya se unieron a la M, se unan entonces a la G y den entonces ya finalmente la partícula viral. Esto es entonces todos esos pasos que hemos mencionado, de la 1 hasta la parte 9, que ya es la yemación o la liberación en forma de brote o yema de la membrana de la célula infectada. Bien, pasemos a otro aspecto, a la patogenia. ¿Ok? Como ya hemos venido mencionando, la enfermedad de la rabia se produce solo cuando se tiene una mordedura, ya un ataque, un rasguño de parte de un animal infectado, ¿ya? Que ande pues manifestación de la enfermedad. Luego, también hemos mencionado así de manera escueta de que también sí se ha reportado, pero es bien bajo, los casos en los que se puede dar una transmisión por vía aérea en el caso de las cuevas en donde habitan murciélagos y que estos podrían estar infectados. Entonces, y finalmente, la última forma en la que se ha descubierto que puede haber transmisión del virus de la rabia, pero que hoy por hoy es bien bajo, es a través de los trasplantes de personas infectadas
y que se hizo trasplante de órganos o tejidos, como por ejemplo la córnea. Entonces, en esos casos es en donde se ha visto transmisión. ¿Son menores? Sí. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más común? A través de mordeduras, seguido de arañazos, procedente de animales infectados, animales que evidentemente andan con la infección por parte del virus de la rabia. Esto a través del cambio de su comportamiento, la salivación, etc. Ok, ahora, entonces ya hablamos sobre que lo que ocurre es pues un ingreso eh, a través de una mordedura o rasguño. ¿Ok? En el sitio de inoculación va a iniciar la replicación viral. ¿Ya? Ya lo habíamos mencionado. Ok. Pero el virus va a buscar ascender hasta el sistema nervioso central. Entonces lo que sigue para el virus después de replicarse a nivel periférico, a nivel de la musculatura o los nervios periféricos, a los que encuentre primero ahí donde se produjo la mordedura o el rasguño, es tratar de alcanzar el sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, ¿ya? A través del transporte retrógrado y lograr llegar hacia la médula espinal, donde va a ascender para poder llegar entonces a el cerebro. ¿Ok? Bien, podríamos entonces llamar, después vamos a verlo en otra imagen, podríamos aquí llamar que en esta parte de acá, tanto aquí como acá, estaríamos hablando tal vez de la fase prodrómica, donde vamos a ver sintomatología. Aquí pues tendría que hacerse el periodo de incubación, o la fase de incubación, luego la fase prodrómica, y aquí es donde ya tendríamos la fase neurológica, que son las tres fases de la infección por el virus de la rabia. Una vez pues ya llegó al sistema nervioso central, desde aquí el virus se va a dirigir hacia otros órganos, ¿ya? Y tejidos. Y es aquí por eso donde se puede dar, en el caso de pacientes infectados con el virus de la rabia, se puede dar que con el trasplante de órganos se transmita hacia otras personas. Pero pues obviamente hoy con las pruebas que se les hacen a los donantes de órganos, antes de hacer el trasplante de los mismos, pues se ha evitado esta situación. Y también, como aquí es donde se transmite hacia las glándulas salivales, cuando ya nosotros vemos un animal que ya anda con la sintomatología de la rabia, o sea, ya está en fase neurológica y ya está apareciendo el virus en la saliva, entonces estaríamos hablando de la fase última de la enfermedad. Así es que ya las posibilidades de sobrevivencia son prácticamente nulas, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurre. Más adelante vamos a hablar sobre la parte de las fases, ¿ya? Pero en esencia, ok, esto es lo que pasa. Esto es lo que está ocurriendo con el virus de la rabia. Entra a través de una mordedura, eh, en la mordedura, en la saliva del animal, ya lo expliqué aquí, en la saliva del animal estaba el virus entra, ya, a través de los receptores acetilnicotínicos, luego busca a través de los axones neuronales, busca desde el sistema nervioso periférico, busca llegar al sistema nervioso central por un transporte retrógrado, ¿ya? Y del sistema nervioso central, una vez llegó a médula espinal, ya es sistema nervioso central, va a ascender hasta las estructuras cerebrales. Y desde el cerebro, pues va a como a descender, entre comillas, pero no desciende, sino que están cercanos, ¿ya? Va a pasar hacia otras estructuras y órganos, ¿ya? Incluyendo la parte de la saliva. Esto es lo que estaba hablando sobre las fases de la rabia. Son tres fases: la fase de incubación, la fase prodrómica o pródromo y la fase neurológica. ¿Okay? La fase de incubación, como toda incubación, como su nombre lo indica,
pues es la fase en la que aparentemente no hay infección. No hay ni signos ni síntomas. Entonces el virus se fija a las células nerviosas o musculares a través del sitio de inoculación donde se dio la mordida o el rasguño y busca los receptores nicotínicos de acetilcolina, ¿ya? Se une obviamente a las células a través de estos receptores, siempre utilizando la glicoproteína G, y pues se replica, ¿ya? Se replica. Este tiempo va a ser variado. O sea, más adelante vamos a hablar sobre cuáles son los elementos que afectan para que se dé un periodo de incubación más largo o más corto. Pero este tiempo va a ser variado y se refiere, la fase de incubación se refiere a la fase en la que no hay experimentación de signos y síntomas por parte del virus, y es el ciclo, o es la fase, perdón, en la que se está replicando, ¿ya? Bien, sigue entonces después la fase de pródromo, y como su nombre lo indica, la fase prodrómica se refiere a la primera sintomatología que presenta una enfermedad. Esa es la definición de fase prodrómica. Entonces aquí vienes a hacer lo mismo. El virus se mueve a lo largo de los axones del sistema nervioso central usando el transporte retrógrado. Pueden buscar, si ustedes gustan, en Google a qué se refiere el transporte retrógrado para poder ampliar esta información. Incluso hay imágenes. El virus llega entonces a los ganglios de la raíz dorsal y a la médula espinal. Desde aquí se da la diseminación hacia el cerebro, como ya venía mencionando. Ahora, la infección cerebral conlleva la encefalitis y la degeneración neuronal. Ojo con esto. Aunque en cualquier otro sitio el virus no causa efectos citopáticos, es lo que ya veníamos mencionando, bueno, desde la fase de replicación, cuando estábamos hablando de la parte de la replicación viral. El virus no es citolítico, se libera por una formación de un brote o una yema. Entonces realmente eso permite que la infección sea sostenida porque las células siguen habilitadas para poder seguir replicándose. Pero a nivel del sistema nervioso central sí se ha evidenciado que sí causa deterioro del tejido. Ahí sí. Y aparentemente solo es a nivel del sistema nervioso central donde el virus sí causa un deterioro tisular. Luego sigue la fase neurológica. ¿Ok? En la fase neurológica, el virus ya se disemina desde el sistema nervioso central a través de las neuronas hacia otros órganos y tejidos. ¿Ya? Ya esa es en la fase neurológica, ya el sistema nervioso central ya está completamente infectado, ya está completamente dañado, y ya el virus, no conforme con eso, desde ahí empieza a pasarse hacia otras partes del cuerpo. Ahora, lo que estábamos mencionando, ¿qué es lo que determina o qué factores intervienen para que el periodo de incubación pueda ir desde simplemente unos días a incluso meses? ¿Ya? Porque el periodo de incubación de la rabia puede durar incluso meses, desde días a meses. Bueno, el periodo de incubación puede estar determinado por la concentración del virus en el inóculo, es decir, la cantidad de virus que entró en ese mordisco o en ese rasguño. 2. El virus busca el sistema nervioso central. Entonces, no es lo mismo que la mordida o el rasguño haya sido en la pierna, en el tobillo, a que haya sido en la cara. O sea, el trayecto, digámoslo así, axoniano, el trayecto de neuronas que tiene que pasar el virus para llegar al sistema nervioso central es mucho más corto si los daños, las lesiones se produjeron en la cara a que se hayan producido en el tobillo. La gravedad de la herida no es lo mismo un pequeño rasguño o una pequeña mordida a una lesión muy grave donde el animal haya mordido varias veces, haya causado un gran desgarre, sangramiento, etc. O pues a una lesión pequeña. La edad del hospedador no es lo mismo un niño o un anciano con sistemas inmunológicos menos competente que el de un joven o un adulto maduro. El estado del sistema inmunitario, que como ya lo mencioné, no es lo mismo una persona con un sistema inmune completamente competente que haga frente a la replicación del virus
aunque ya, bueno, vamos a mencionar que la acción del sistema humoral y celular es bastante pobre contra la infección del virus, pero no es lo mismo a un sistema inmunológico que no genere nada de resistencia contra la infección. Al contrario que otros síndromes de encefalitis vírica, la rabia es mínimamente citolítica, como ya habíamos mencionado, y rara vez origina lesiones inflamatorias. Las proteínas víricas, ojo, esto sí, inhiben la apoptosis, es decir, evitan que la misma célula programe su muerte una vez que se dé cuenta que está siendo utilizada. E incluso tiene una afección en contra de los interferón, lo que quiere decir que está interviniendo en la acción inmunológica que pueda tener el sistema inmune contra él. Los anticuerpos neutralizantes no aparecen hasta que el cuadro clínico se encuentra bien acentuado, lo que quiere decir que ya estaríamos en fase prodrómica o en fase neurológica, donde las posibilidades de que el paciente sobreviva son muy, pero muy bajas. Se liberan muy pequeñas cantidades de antígeno y es probable que la infección se mantenga oculta al sistema inmunológico. Y por eso la respuesta inmunológica es tan tardía. La inmunidad celular parece desempeñar una función minoritaria o nula en la protección contra el virus de la rabia. Por eso venía mencionando desde el principio de que la participación del sistema humoral en la formación de anticuerpos y del sistema celular en el combate a las células infectadas es muy pobre. La respuesta inmunitaria se genera ya de manera tardía. Los anticuerpos pueden impedir la diseminación del virus hacia el sistema nervioso central y el cerebro cuando se han administrado durante el periodo de incubación. Es decir, si la persona es agredida, es mordida o arañada por un animal rabioso, pero esta persona se atiende la herida y luego recibe la inmunización para el virus de la rabia, se encuentra en ese momento en el periodo de incubación. Así que si se hace durante el periodo de incubación, es decir, todavía no hay sintomatología porque la sintomatología comienza con la fase prodrómica, entonces el paciente tiene altísimas probabilidades de sobrevivir a la infección, que no pase a mayores. Nada más como la mala experiencia. Habitualmente el periodo de incubación es lo suficientemente largo para permitir la generación de una respuesta protectora y terapéutica con los anticuerpos. Por ejemplo, utilizar la inmunización activa a través de la vacuna o se puede utilizar incluso la inmunización pasiva a través de la inmunoglobulina antirrábica. El punto es que se debe de aprovechar el periodo de incubación que va desde varios días a meses para evitar pues el desarrollo de la fase prodrómica, evitar el desarrollo de la sintomatología. El virus de la rabia produce una inclusión citoplasmática eosinofílica específica que se llama cuerpos de Negri. Los cuerpos de Negri están llenos de nucleocápside viral. Son eosinófilos que están llenos de nucleocápsides virales y que pues se pueden observar en tejidos cerebrales. Lo que pasa es que la presencia de estas inclusiones, sí, si bien es cierta, es considerada patognomónica de la rabia, es decir, una vez se observan, se puede decir a ciencia cierta que hay infección por el virus de la rabia, pero no se observa en por lo menos 20% de los casos. Por lo tanto, la ausencia de los cuerpos de Negri no descarta realmente la rabia, ¿ya? Entonces, sí se puede utilizar como parte del diagnóstico, ya vamos a hablar al final lo que vemos es el diagnóstico, se puede utilizar, es patognomónico, es decir, solo se presenta con rabia y por eso cierra el diagnóstico al identificarlo, pero el punto es que no siempre se logran identificar, entonces no se puede descartar realmente. No se puede descartar porque no se ven los cuerpos de Negri que la persona, o bueno, de donde procede la muestra, que no tiene rabia. Entonces,
Hay otras pruebas que son más útiles para poderlo hacer, ¿ya? Si bien es cierto, el cuerpo de Negri es una, pero hay otras que se pueden utilizar mejor, como por ejemplo la serología, es decir, la búsqueda de anticuerpos en suero del paciente o en líquido cefalorraquídeo. Recuerden que pues el líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña a todo el sistema nervioso central, entonces ahí podemos encontrar los anticuerpos contra el virus. También se puede utilizar la determinación antigénica a través de inmunofluorescencia, utilizando biopsias de tejido y poder evidenciar entonces a través de la inmunofluorescencia la presencia o no de los antígenos. También se puede utilizar la reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa para identificar pues al ARN viral y pues de esa manera hacer el diagnóstico. Y es así como hemos finalizado la parte 1 de esta semana 9, rabia. Pasamos entonces a la parte 2 de esta semana, que es rotavirus. En esta parte vamos a ver entonces otra enfermedad viral y esta es rotavirus. Para comenzar, siempre tenemos una agenda para esta presentación. Vamos a hablar del rotavirus como el virus de la diarrea. Vamos a hablar de su taxonomía, la virología, los mecanismos que éste tiene para causarnos enfermedad. Vamos a hablar precisamente de esos factores de la enfermedad o factores víricos. ¿Quiénes son los que están como grupos de riesgo? ¿Por qué? Ya los mencioné. La parte de la replicación del virus, cómo es que causa la patología, la participación del sistema inmune en este sentido. Después daremos a conocer las actividades que tenemos para esta semana, que como ya les dije, está en relación a la estructura del virus, el recurso complementario y la parte de preguntas. Comencemos entonces con este título que se le ha dado al rotavirus, el virus de la diarrea. El rotavirus es un virus muy importante a nivel mundial. Es un virus que indistintamente va a afectar causando gastroenteritis con diarreas acuosas. No importa si es países de ingresos bajos o países de primer mundo, se han identificado casos de rotavirus en ambas poblaciones. Y el otro grupo etario de importancia son los adultos mayores. Básicamente, todas las personas desarrollamos inmunidad desde nuestra infancia contra el rotavirus, lo que implica que todos en algún momento llegamos a tener contactos con estos virus. El sistema inmunológico ya del adulto pues está fuerte y no causa mayores complicaciones. Sin embargo, cuando ya pues avanzamos hacia la adultez, nuestro sistema inmunológico se empieza a debilitar y vuelven entonces ya a aparecer los casos de diarrea. El problema principal con las diarreas ocasionadas por rotavirus es que causan gran deshidratación. Entonces va a padecer el paciente, en este caso el pacientito, el paciente pediátrico o en el paciente geriátrico, es decir, el paciente adulto, va a sufrir una gran deshidratación y todas las complicaciones que eso implica, que pues incluye la posibilidad de la muerte. Sobre la taxonomía del virus, este es un virus que recibe su nombre precisamente por la característica que presenta visto al microscopio electrónico de rota, es decir, de rueda. Los rotavirus afectan principalmente a nivel del tubo digestivo, pero también se le ha asociado presencia y transmisión a través de las vías respiratorias. Así que eso ha sido un poco reciente que se le ha descubierto. Ahora ya sí se puede confirmar de que tiene transmisión por vía aérea a partir de la vía respiratoria. Es un virus que se encuentra no solo en el ser humano, sino que también se encuentra en otros animales como vacas y cerdos.
la especie que más predomina o el serotipo que más predomina en los seres humanos va a ser el A, pero va a ser A, B y C los que están asociados a las infecciones en humanos, pero principalmente más del 90% van a ser asociados al rotavirus A. Pero realmente existe A, B, C, D, E, F, G y H. El virión del rotavirus es de cápside doble, el genoma es bicatenario y es un virus de tipo ARN. Como ya habíamos explicado en la clase anterior sobre virología clínica, una forma de clasificar a los virus es en ADN o en ARN según su tipo de material genético. El virus es resistente a las condiciones ambientales y gastrointestinales, por lo que quiere decir que puede ingresar por vía fecal oral, entra a través de la boca, el jugo gástrico no lo destruye, así como tampoco detergentes ni pH ácidos, eh, de manera que el virus pasa a través de nuestro aparato intestinal hasta llegar hacia las células entéricas, que es donde va a causar su patología. Los virinos de rotavirus y orteoreovirus se activan precisamente por una proteólisis moderada para formar partículas subvíricas intermedias infecciosas, en otras palabras, que incrementan su infecciosidad. Es decir, básicamente más adelante lo vamos a ver, pero esto lo que quiere decir es que existe un proceso de proteólisis, es decir, de rompimiento de las proteínas de la cápside del virus, que una vez pues se genera esto, se da como una especie de activación del virus, convirtiéndose en una partícula subvírica infecciosa, ¿ya? Y eso es lo que nos va a generar básicamente el problema. Más adelante lo vamos a hablar a más profundidad. La cápside interna contiene un sistema completo de transcripción, incluidas la ARN polimerasa dependiente de ARN. Esta va a ser la proteína que se va a encargar en su momento de hacer pues la replicación del material genético. La replicación vírica se produce en el citoplasma, es decir que esto es otra forma también en la que se subdividen a los virus y es pues donde hace su replicación. En este caso, el rotavirus hace su replicación en el citoplasma de la célula parasitaria. Perdón, la célula que ha parasitado, la célula parasitada. La cápside interna ocupada por el rotavirus entra por gemación a través del retículo endoplásmico, adquiriendo una cápside externa y una membrana que después se pierde. El virus es liberado por lisis celular, es decir, después de que se hacen millones de copias de partículas virales, estas salen de la célula que les ha servido como huésped a través del rompimiento de la misma y de esa manera poder continuar haciendo la infección hacia otras células. En cuanto a la virología del rotavirus, el rotavirus pertenece a la familia Reoviridae de cápside desnuda, es icosaédrico, es decir, la forma, ¿ya?, de la proteína que envuelve al material genético del virus es de forma icosaédrica. Recordemos que existen tres, en esencia, morfologías de los virus desde la perspectiva de las proteínas que rodean al material genético. Icosaedro, helicoidal y la forma compleja, que no es ni icosaedro ni helicoidal. Tiene un tamaño pequeño de 65 a 75 nanómetros de diámetros y tiene 11 segmentos de RNA de doble cadena, que es lo que vemos aquí nosotros representados. Tiene en total 11 segmentos de RNA de doble cadena, double strand. El RNA contiene una RNA dependiente de la RNA polimerasa, es decir, tiene una proteína dentro de la nucleocápside, tiene una proteína que se va a encargar precisamente de hacer la transcripción de su material genético.
ya habíamos mencionado, tiene una cápside externa de doble capa. O sea, tiene una doble capa que rodea a la nucleocápside. Dos segmentos codifican las proteínas de la cápside exterior, que son de importancia. Son la BP4 y la BP7. Son importantes porque estos van a funcionar como antígenos. Es decir, estos son los que van a funcionar como sitios de unión hacia los ligandos en las células huéspedes. Es decir, estos son los que le van a facilitar al virus poder llegar a sus células objetivo. Y por otro lado, también al funcionar como antígeno, van a ser los que van a ser reconocidos por nuestro sistema inmunológico para poder entonces atacarlos en busca de la destrucción de la partícula viral. También estos están asociados a las variaciones antigénicas que tiene el virus. En este caso, el BP7, la G significa que es una glucoproteína y de este hay variantes. Y de la P indica que es una proteína y también existen variantes. Eso hace pues que existan distintos subtipos, digamos, del virus. Siguiendo con la parte de la virología, como ya mencionaba, ustedes están viendo en la parte derecha la estructura viral del rotavirus. Visto al microscopio electrónico, cuando lo vieron, se asemejaba a una rueda o se asemeja a una rueda, así que le pusieron rota, que significa rueda, por precisamente pues la doble capa que envuelve al material genético, más la presencia de las proteínas en la parte superior, que entonces le da como ese aspecto de rueda, de rueda antigua. Por ende, entonces las proteínas principales en la parte exterior del virus son la BP7 y la BP6. La BP4 realiza diversas funciones, incluyendo el hecho de ser la proteína de unión del virus, en tanto que la BP7 es el antígeno tipo específico y facilita la unión y la entrada del virus. Es la proteína BP7 la que le sirve como proteína de anclaje hacia la célula diana para iniciar el proceso de replicación viral. Recordemos que el ciclo de replicación viral comienza con la adhesión de la partícula viral a la célula objetivo. Luego, pues se da la incorporación de la partícula viral o la penetración hacia la célula, y luego pues se sigue todo el proceso de desnudamiento y de unión del material genético al de la célula huésped para que se dé la replicación, se da la síntesis de proteínas virales para que luego se dé entonces el ensamblaje y la maduración del virus para que finalmente pueda salir. Entonces, pero todo eso fue viable o posible gracias a la BP7, que fue la proteína que le permitió entonces poder unirse a la célula objetivo, que en este caso pues serían los enterocitos, las células del intestino. Entonces, aquí tenemos pues digamos al virus yendo poco a poco, quitándole cada una de sus capas para tenerlo pues finalmente ya solo con su material genético. Y aquí tenemos la representación de todas las proteínas que estarían dando origen a la estructura viral. Existen 6 serotipos, esto en relación a la parte de la glucoproteína, y tendríamos desde G1, G2, G3, G4, G5 y
G9, ¿ok? Que esos pues están dados por la parte de la BP7, que como mencionábamos es una glucoproteína estructural, ¿ya? Y que como mencionaba, esto de que existan variantes es lo que hace pues que existan más subdivisiones del virus y que a la vez entonces el sistema inmunológico tenga que generar inmunidad específica contra cada una de estas variantes del virus, ¿ya? La otra era la proteína BP4, que también pues tiene subtipos y también pues genera por ende variantes del virus. Los 6 serotipos establecidos según el antígeno tipo específico de las proteínas, como ya veíamos, la BP4 y la BP7 de la cápside externa. Tienen gran importancia epidemiológica porque precisamente pues, es lo que constituye que existan diferentes variantes del virus y que por ende se necesite la generación de inmunidad específica para cada una de las variantes y también de importancia epidemiológica por la generación de las vacunas, para poder entonces tener vacunas polivalentes que puedan pues cubrir varias o por lo menos las principales variaciones del virus o serotipos del virus para que entonces la vacuna sí funcione generando una inmunidad importante contra las infecciones por rotavirus. La cápside exterior se fragmenta en forma proteolítica, es decir, como es una proteína, pues se va a fragmentar por destrucción de los puentes que conforman a la proteína. Y esto va a ocurrir dentro del tracto gastrointestinal. Una vez entonces, supongamos que este sería como el cascarón, ¿ok? La cápside externa sería como el cascarón del virus y digamos que mientras esté colocado el cascarón, el virus está como dormido. Pero una vez se libera del cascarón, entonces supongamos que el virus se activa, ¿ok? A eso, a eso le vamos a llamar partícula subviral infecciosa intermedia, ISBP, que como menciona aquí, sería como el virus activado o ya el virus infectante, como que anteriormente el virus había estado dormido, pero fue gracias a las condiciones del tracto gastrointestinal, a la acidez que existe, etcétera, las proteínas proteolíticas, bueno, las enzimas proteolíticas se van a encargar precisamente de destruir estas proteínas, dejando entonces al virus activado. Y a eso le vamos a llamar partícula subviral infecciosa intermedia. Ahí entonces ya estaríamos hablando que el virus estaría en la capacidad de generar su patogenicidad, sus efectos dañinos. Hablemos de esos entonces. El virus, como ya mencionábamos, se transmite por vía fecal-oral. Es un virus resistente, precisamente por su doble capa, a las condiciones externas como el calor, detergentes, acidez, etc. Y precisamente es hasta cuando se elimina la capa externa del virus cuando la partícula viral se convierte en realmente infecciosa. La enfermedad puede ser grave porque causa gran deshidratación. El rotavirus va a liberar una proteína, ya la vamos a ver más adelante, que va a funcionar como una enterotoxina y va a generar ciertos mecanismos que vamos a ver dentro de la parte de la patogenicidad que van a provocar entonces la salida masiva de agua. Eso por ende va a producir en los niños y en los pacientes adultos mayores una gran deshidratación que puede incluso llegar a la muerte. Por otro lado, los problemas con rotavirus están en relación a que su ciclo es citolítico, es decir, es un ciclo viral que implica la destrucción de la célula en la cual se replicó. Si se recuerdan, en la clase anterior hablábamos sobre que existían ciclos virales citolíticos y otros lisogénicos. Citolíticos implicaban que el proceso de replicación viral prácticamente culminaba con la destrucción de la célula que había sido utilizada para replicarse por parte del virus. Y en el caso de los lisogénicos, lo que pasaba era que no la célula era destruida, sino que el virus salía, por ejemplo, a través de la formación de una pequeña
yema a un pequeño brote que generaba un pequeño daño en la membrana celular, pero que se reparaba y esto permitía que la célula siguiera viable para seguir sirviendo de fábrica para más virus. Pero en este caso no. Ahora, la destrucción entonces masiva de células entéricas pues va a producir por ende mala absorción. Es decir, si no están las células a nivel intestinal encargadas para hacer la digestión, entonces ¿quién la va a hacer? No se puede. Entonces, cuando no se puede hacer la digestión, es que vamos a tener más complicaciones. Y no se pueden entonces hacer la absorción de los nutrientes porque no está la célula encargada de eso. Así que se van a dar precisamente todas las complicaciones que implica una destrucción masiva de células a nivel intestinal. Por otro lado, también el virus codifica para una proteína que va a funcionar como si fuera una toxina, es decir, una molécula que va a generar una alteración en el funcionamiento de las células a nivel intestinal, lo que va a producir que liberen grandes cantidades de calcio, aumentando entonces la cantidad de agua extracelular. Y por ahí también va a haber una sensibilización de las neuronas, de las células del sistema nervioso a nivel intestinal, que van entonces a producir mayor salida de agua. Todo eso es lo que se resume en por qué entonces existe una gran deshidratación y se produce precisamente por todos esos factores que ayudan a que exista una gran liberación de agua en la luz del intestino. Durante la fase de la diarrea, ojo, y eso es como si fuera una especie de plan con maña, precisamente toda esa liberación masiva de agua permite la propagación masiva en las deposiciones de partículas virales infecciosas. De manera que eso es lo que en cierto modo es todo ese mecanismo le ayuda al virus para poder diseminarse de una manera más fácil a través de la gran cantidad de expulsión de agua donde viene presente más el virus. Los factores de la enfermedad o los factores víricos, como ya mencionábamos, se transmite a través de las heces. Esto, y por eso es de importancia, está en relación a que son los padres los que podrían transmitir el microorganismo, el virus, a los niños. O sea, son los cuidadores, porque si no, ¿de qué otra manera puede llegar un niño a tener contacto con un virus que procede o proviene de materia fecal? Son los cuidadores que tienen contacto con el virus y luego en lo que están pues cambiando al niño, alimentando al niño, etcétera, lo contaminan. Y es posible la transmisión respiratoria en cuanto a que una persona infectada con el mismo puede transmitirlo a otra, y en la cuestión de la liberación de material fecal seco a través del viento. Como ya mencionábamos, la estructura del virus le permite ser resistente a las condiciones ambientales, por lo que esta forma de transmisión a través del viento de material fecal seco es muy, muy factible. Existe, por otro lado, infección asintomática, pero con la liberación de partículas virales, por lo que aunque un pacientito no mostrara tener signos o síntomas de rotavirus, pero igual siempre se tienen que tener las condiciones, por ejemplo, en la guardería de el lavado de manos adecuado después de haber hecho el cambio de pañal de un niño, porque aunque no esté produciendo diarrea, no quiere decir que no pueda ser un pacientito asintomático o un adulto asintomático y que al pasar hacia otro pacientito haga la transmisión del virus. Y como ya mencionábamos, el virus básicamente favorece a esta gran cantidad de expulsión de agua, donde precisamente le sirve como vehículo de transmisión o como vía de transmisión. Bien, como mencioné al principio, que lo estaba diciendo en la taxonomía, el rotavirus tiene varias formas o tipos, ¿ya? Según las variantes que ha venido mostrando. Los principales o los que sí están asociados a infecciones
en humanos son los del tipo A, B y C, pero principalmente en el 90% de los casos es del tipo A, por eso es el que es de interés para todos nosotros. El grupo A es el que representa riesgo en los lactantes de menos de 24 meses, ¿ya? En los niños mayores y adultos, que puede producir una diarrea leve, y en personas desnutridas o de países subdesarrollados, puede llegar a causar incluso la muerte. El tipo B está asociado a diarreas en adultos y en China que se ha evidenciado mayores casos de mayor riesgo. Los otros tipos de rotavirus no están asociados a infecciones humanas. Sobre la parte de la replicación viral. Como ya habíamos mencionado, la vía de entrada sería pues por la boca. La partícula viral entonces entra con su doble capa y pasa a través del ácido gástrico del estómago sin mayor dificultad. Pero es precisamente por las condiciones del aparato digestivo, la presencia de acidez y la presencia de enzimas proteolíticas que van a favorecer para que esta capa externa, digámoslo de esa manera, se desaparezca. Y una vez se desaparece, entonces el virus queda como una partícula subvírica infecciosa. Y es así entonces que el virus se activa precisamente por la fragmentación a consecuencia de las proteasas, o sea, las enzimas que pueden hidrolizar proteínas. Se produce entonces la pérdida de la BP7, ¿ya? Y la fragmentación de la BP4. Recuérdense que la BP7 es la proteína que está en la parte más externa del virus, es la proteína más externa, la BP7. Y la BP4 es una glucoproteína que también es externa, son las dos externas. Entonces, las proteasas, es decir, las enzimas que pueden destruir a las proteínas, que en este caso destruyen a la BP7 y fragmentan a la glucoproteína BP4. Entonces, eso genera la activación del virus y eso es lo que se convierte en la ISBP o la partícula subvírica infecciosa. La BP4 entonces, ya, una vez es activado el virus, recuerden que la BP4 solo se fragmentó, la BP7 sí desapareció. Entonces, la BP4, recuérdense, es precisamente la glucoproteína que funciona como ligando para un receptor en la célula objetivo, en la célula diana. Entonces, la BP4 se enlaza al ácido siálico de las células del epitelio intestinal, o sea, a las células del intestino. El ácido siálico lo expresan las células del intestino. Y entonces, una vez las proteasas fragmentaron a la BP4, entonces eso hace que ahora la BP4 pueda encajar con el ácido siálico de las células epiteliales intestinales. Y es así entonces como entonces sí se puede hacer la unión del receptor y el ligando. Una vez entonces se da la unión, entonces sigue todo el ciclo normal de replicación viral. Ya se inicia la penetración y se inicia pues todo lo demás. ¿Ok? Así es que es la ISBP o la partícula subvírica infecciosa, esa es la que puede penetrar sobre las células blanco. O sea, no es que el rotavirus entra de manera directa por la boca y de un solo ya de un solo entra a los enterocitos, sino que, como pueden ver, lleva esta serie de pasos para que se pueda generar ya la partícula subvírica infecciosa y que esa ya con la modificación de la BP4 sí pueda entonces unirse a el ácido siálico y de esa manera entonces pueda permitir la penetración del virus. Como ya habíamos mencionado, el rotavirus es un virus cuyo ciclo de replicación se hace en el citoplasma celular, es decir, no necesita entrar al núcleo. Tiene, como ya también habíamos mencionado, una transcriptasa dependiente de RNA, o sea, una polimerasa dependiente de RNA, es decir, una enzima
que se encarga de hacer la replicación de su mismo material genético. Una vez entonces ya localizado en el citoplasma de la célula, lo que hace entonces es la activación de esta proteína para entonces comenzar a hacer la replicación viral. Empieza entonces a fabricar sus proteínas, ¿ok? Sus proteínas estructurales, y pues también se da la replicación del material genético. Todo esto lo vemos representado en esta parte, ¿ya? En donde vemos que se hace la replicación de proteínas, ¿ok? Y también vemos pues que se da la síntesis del RNA bicatenario, ¿ok? Bueno, algunas proteínas pasan por el retículo endoplasmático para pues hacer el transporte vesicular, y de esa manera pues tener entonces al final ya las vesículas, que son las que entonces sí podrían ya como proteínas procesadas por el retículo endoplasmático. Si se recuerdan en las primeras clases cuando hablábamos del transporte vesicular y sobre el retículo endoplasmático, hablábamos que es este organelo celular el que puede entonces capacitar a las proteínas que son de liberación, es decir, a las proteínas que van hacia el medio externo. Ok, entonces en este caso el virus aprovecha esa capacidad que tiene el retículo endoplasmático, entre comillas, digámoslo así, para preparar sus proteínas para que puedan ser de liberación hacia el medio. Entonces, una vez se hace completado el transporte vesicular, entonces el virus está listo para salir. Una vez entonces ya existen grandes cantidades del virus, lo que va a hacer entonces, como vemos acá, es romper al enterocito para salir. Y eso es lo que se llama citólisis o citolisis, es decir, rompimiento de la célula. Esa destrucción masiva de células pues va a causar un mal funcionamiento del tejido epitelial intestinal. Entonces no va a poder cumplir sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Pues la absorción de nutrientes, ¿ya? Y en este caso pues no se va a poder hacer bien la absorción de nutrientes, y al contrario, se va a hacer una gran cantidad de liberación de agua hacia la luz intestinal, produciendo las diarreas acuosas. Esto es un repaso, así que lo vamos a leer para aquellos que todavía no terminaron de comprender sobre el proceso de la replicación del rotavirus. Como ya habíamos mencionado, repasando, lo primero es la generación de la partícula subviral infecciosa, que se da gracias a la participación de las proteasas del aparato intestinal, gracias al pH ácido del aparato intestinal, y que eso entonces causa la destrucción de la BP7 y la modificación de la BP4. Eso entonces da lugar a que se forme la ISBP. Ahora, esta es la necesaria, esta es la partícula viral de rotavirus realmente infectante. La partícula viral, ¿qué fue lo que ocurrió? La partícula viral con la doble capa, después de ingresar a las células a través de endocitosis mediada por receptor, ya lo vimos, ya es el ácido siálico precisamente el que funciona como receptor del ligando BP4, ya modificado después de la proteólisis. Es entonces ahí cuando se da la unión del ligando con el receptor, y entonces entra por endocitosis mediada por receptor. ¿Ok? Y eso es la parte que nosotros vemos acá, ¿ya? De la penetración. Ocurrió porque aquí la célula expresaba ácido siálico, y entonces este funciona como receptor. Y el BP4 modificado funciona como ligando. Entonces una vez se une el ligando a su receptor, entonces se favorece la endocitosis. Entonces a eso es lo que se le llama una endocitosis mediada por receptor. Luego del ingreso de la partícula subviral infecciosa, el núcleo viral que contiene los genomas de RNA de doble cadena y la RNA polimerasa dependiente de RNA se liberan dentro del citoplasma, como lo vimos en la imagen. Esto indica que básicamente el rotavirus es un virus bastante independiente, porque dentro de su mismo nucleocápside ya está albergando la enzima, la polimerasa, la enzima que se va a encargar de replicar su propio RNA, o sea, no depende
de la maquinaria del núcleo de la célula infectada. La RNA polimerasa dependiente de RNA dirige entonces de manera independiente la síntesis de los RNA mensajeros. Recordemos que son los RNA mensajeros los que se pueden ir a unir a los ribosomas del citoplasma de la célula en cuestión para poder hacer la síntesis de proteína. Entonces, esa es la parte en la que necesita la maquinaria de síntesis proteica de la célula, porque la RNA polimerasa dependiente de RNA puede fabricar los RNA mensajeros, pero no tiene los ribosomas para poder producir sus proteínas virales. Así que ya fabricando el RNA mensajero viral, entonces utiliza los ribosomas de la célula para hacer la producción de las proteínas virales, seguida de la replicación de sus dobles cadenas de RNA. Las proteínas iniciales se requieren para la replicación, en tanto que las proteínas finales son principalmente estructurales. Es decir, los RNA mensajeros iniciales o los primeros, lo que favorecen es precisamente la síntesis de proteínas que son necesarias para hacer la replicación del virus. Y los siguientes RNA mensajeros o los finales serían los que van a codificar para sintetizar las proteínas finales o estructurales del virus. El rotavirus se ensambla, ya sabemos, el proceso de maduración o la fase de maduración de un virus implica una fase de ensamblaje, es decir, una fase en la que las proteínas virales se tienen que unir con el material genético para formar el virión. El rotavirus se ensambla por asociación de su núcleo, ya entre comillas lo del núcleo, ya saben ustedes a qué nos referimos al material genético del virus, no a un núcleo como tal en una célula, sino que al espacio pues donde va a estar albergándose el material genético viral, para en este caso son 11 segmentos de RNA doble, ¿ya? Eso es lo que tiene el rotavirus como núcleo, con una proteína no estructural, la NS28. Pero aparte también, aquí en el caso de rotavirus, la nucleocápside albergaría también a las proteínas encargadas de la replicación del material genético, como la RNA polimerasa dependiente de RNA, que también pues, va dentro de todo este paquete que va a formar la nucleocápside. Y al adquirir la BP7 y una membrana al momento de la gemación dentro del retículo endoplásmico. Es decir, el retículo endoplásmico es el que le va a generar, como si fuera pues proteína de liberación externa, que le va a generar una especie de membrana a la partícula vírica del rotavirus. Por último, el virus abandona su membrana en el retículo endoplásmico y se libera al ocurrir la lisis celular. Es decir, una vez, digámoslo así, la partícula viral se gradúa, ya está lista para salir de la célula, del interior de la célula, va a perder esa membrana que le había entregado el retículo endoplásmico y pues va a salir de la célula, causando la destrucción de la célula. Recordemos que aquellos que no causan destrucción de la célula es porque se llevan consigo parte de la membrana de la célula, y eso es lo que los constituye como virus envueltos. En este caso, pues este no es un virus como tal, sino un virus desnudo porque no lleva consigo parte de la membrana. A la izquierda tenemos unas imágenes de referencia para estas partes que vamos a mencionar acá. Los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido del estómago tamponado o en un estómago después de una comida, ¿ok? Que sería el momento en el que el estómago presenta mayor acidez después de la ingesta de comida. Y son transformados en los PSBI, como ya habíamos mencionado, o en las partículas subvíricas infecciosas, por la acción de las proteasas presentes precisamente en los componentes de digestión. Los rotavirus parecen localizarse principalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Ups, error de dedo. Es decir, estamos hablando que el rotavirus
su acción dañina o patogénica está focalizada sobre la porción inicial del intestino delgado, ¿ya? Es decir, duodeno es el inicio del intestino después del estómago, después de la bolsa estomacal. Y yeyuno proximal quiere decir que es la primera porción del yeyuno, después de que se finaliza el duodeno. Estaríamos hablando que está en el principio de todo el intestino delgado. La replicación vírica se produce tras la absorción de las partículas subvíricas infecciosas precisamente en sus células objetivo, que son las células epiteliales del intestino, ya las células epiteliales cilíndricas, que recubren las vellosidades del intestino delgado. Aproximadamente 8 horas después del inicio de la infección, ya se logra a través del microscopio electrónico observar inclusiones citoplasmáticas que contienen proteínas recién sintetizadas y ARN. Es decir, ya se logran ver las pequeñas fábricas de virus a las 8 horas en tejido infectado por rotavirus. A las 8 horas, o sea, estamos hablando de que una vez entra el virus, solo le toma apenas 8 horas para ya estar haciendo fábricas de virus dentro de las células cilíndricas del epitelio intestinal. Así de rápido está trabajando ya rotavirus. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 10 a las 10 partículas víricas por gramo de heces. Estamos hablando de decenas, incluso cientos de millones de partículas virales. La excreción viral suele persistir durante 2 a 12 días en pacientes por lo demás sanos, pero puede prolongarse en individuos desnutridos. Es decir, en pacientes con sistemas inmunológicos bajos vamos a tener incluso la posibilidad de que el tiempo de excreción viral sea incluso más prolongado o mayor. Los principales efectos fisiopatológicos pues son la disminución de la superficie de absorción en el intestino por la destrucción de las células que implican las microvellosidades intestinales. Entonces, estas microvellosidades son las que favorecen a la absorción de los nutrientes eh, procedentes de los alimentos en la luz del intestino. Pero conforme el virus está haciendo citólisis, está destruyendo a estas células, está favoreciendo a la separación de las mismas, por lo que con el tiempo, conforme transcurren las horas, el paciente empieza a experimentar mala absorción. Y la reducción en la producción de enzimas en el borde en cepillo, como la disacaridasa. Es decir, se empieza a producir o acentuar la mala absorción, junto con que se van perdiendo las células, también se van perdiendo las enzimas encargadas de hacer los procesos bioquímicos que favorecen a la digestión, como por ejemplo el metabolismo de los azúcares. En el caso de las disacaridasas, pues son enzimas que se van a encargar del metabolismo de los disacáridos. El resultado neto es un estado transitorio de malabsorción, con manejo defectuoso de grasas y azúcares. O sea, todo esto favorece pues a la mala digestión, que es lo que da origen a la sintomatología que va a experimentar el paciente. Quizás se requieran hasta 3 a 8 semanas para restaurar la integridad histológica, es decir, para que el tejido nuevamente se vuelva a reconstituir, las células se vuelvan a dividir y estén en la capacidad para poder trabajar. Todo esto posiblemente en algunos pacientes vaya desde 3 semanas hasta 2 meses para poder recuperar la función completa de la mucosa intestinal dañada por la presencia del rotavirus, una vez pues ha cedido la infección. Al igual que en el cólera, que tiene una fisiopatología parecida con la presencia de una enterotoxina y con la destrucción de células y principalmente la liberación de grandes cantidades de calcio y que favorecen a diarreas acuosas intensas, la infección por rotavirus impide la absorción del agua, lo que provoca pues la secreción de agua y la pérdida de electrolitos,
que dan como resultado pues esas diarreas tan líquidas. La proteína NSP4 es la que se conoce como la toxina de rotavirus, porque funciona como si fuera una enterotoxina. ¿Por qué? Porque estimula a la entrada de calcio en los enterocitos y esto da la liberación de activadores también neuronales y provoca una alteración neuronal de absorción de agua. Es decir, esta proteína NSP4, que es del virus, funciona como si fuera enterotoxina por lo que produce, porque lo que produce es una gran cantidad de entrada de calcio en los enterocitos, favoreciendo entonces a la liberación de grandes cantidades de agua. Y por otro lado, cuanto más profundiza esta NSP4, lo que hace es estimular a las neuronas de la parte intestinal a que emitan o a que se dé orden de que se libere más agua, a que no se dé absorción de agua. Entonces, eso es lo que favorece a que exista tanta agua dentro de la luz del intestino y que pues el paciente emite a través de diarrea acuosa. Con la pérdida de líquidos también pues se da la pérdida de electrolitos, causando entonces una deshidratación y todos los problemas que conlleva precisamente la deshidratación, incluso pues hasta la muerte. En cuanto a la parte de la inmunidad, ¿qué podemos decir sobre la interacción del sistema inmunológico bajo este ataque de rotavirus? La inmunidad frente a la infección requiere la presencia de anticuerpos principalmente. Como estamos a nivel del intestino, son anticuerpos de secreción. En este caso, recuerden, los anticuerpos de secreción son los IgA, las inmunoglobulinas de tipo A. Los anticuerpos frente a la BP7 y la BP4, recuérdense, son las proteínas estructurales, o sea, son las proteínas de superficie viral, por ende son a las que tiene más fácil acceso nuestro sistema inmunológico para reconocerlas y poder entonces producir una respuesta inmunológica de tipo humoral. Son los que van a entonces a producir una neutralización del virus, es decir, nuestro sistema inmune, al haber reconocido a estas proteínas de superficie viral, BP7 y BP4, que una es proteína y la otra es glucoproteína, pero finalmente las dos proteínas, entonces son las que generan la conformación de anticuerpos para poder hacer la destrucción del virus. Los anticuerpos adquiridos de manera activa, que sería a través de la infección, o pasiva, a través de la vacunación, o a través de la inmunidad natural pasiva, que sería a través de la leche materna, pueden reducir la gravedad de la enfermedad, aunque no son capaces de impedir sistemáticamente la reinfección. Recordemos que también existen diferentes serovariantes o serotipos del virus y pues entonces, si bien es cierto, puede existir alguna inmunidad cruzada, pues siempre el sistema inmunológico para tener una respuesta efectiva debe de generar una respuesta específica, tanto celular como humoral. En ausencia de anticuerpos, la inoculación incluso de pequeñas cantidades de virus provoca la infección, provocando toda la sintomatología. Lo que implica también que pues si ya hemos tenido también contacto con algunos serotipos o serovariantes del virus, eh, eso nos puede favorecer generando una inmunidad cruzada para no padecer toda la gravedad de la enfermedad y viceversa. El no tener antecedentes de infecciones previas del rotavirus va a favorecer a que podamos padecer toda la gravedad de una infección por no tener ningún grado de inmunidad previa. La infección en los lactantes y niños pequeños generalmente es sintomática porque pues para ellos serían primeras infecciones, serían primeras veces en las que van a tener contacto con el virus, por ende en ellos siempre va a haber sintomatología. Mientras que en los adultos maduros, puede que pase asintomático o infecciones muy leves porque ya hay algún grado de inmunidad. En el caso de los adultos mayores,
recordemos que el sistema inmunológico empieza a deprimirse, así que aunque ya había existido antes contacto con estos virus, igual pueden padecer un poco más grave o mucho más grave la enfermedad, pues dependiendo de su sistema inmunológico, ¿ya? Porque aunque si bien es cierto en su etapa de adultez no eran inmunes porque tenían inmunidad humoral y celular, pero pues ya en la senectud el sistema inmunológico ya está un poco más deficiente, así es que igual, igual que los niños, logran sí desarrollar las infecciones. La actividad de esta semana consiste en una prueba corta virtual a través de Canvas de la clase 8 y 9. La prueba tendrá 10 preguntas, 30 minutos de tiempo, 2 intentos con la nota máxima. Esto será una evaluación sumativa correspondiente al laboratorio 1 con un 15% del cómputo 2. Les invito a que vean los videos que se les han dejado como recursos complementarios para profundizar el conocimiento de esta temática. Si existen preguntas o consultas, ya conocen los medios por los cuales nos podemos contactar para resolverlos. Feliz semana.